Bonjour et bienvenue dans À Contre-Courant. Hola y bienvenidos a Contracorriente. Aquí presentamos puntos de vista y perspectivas que los medios de propaganda prefieren silenciar. Ese silencio ensordecedor de los medios oculta los antecedentes de la guerra, las condiciones de vida de la gente en la zona del conflicto, así como los intereses y la posición de la parte rusa. Una persona que hace las cosas de otra manera, que sabe lo que significa la guerra, que conoce las condiciones de vida de la población sobre el terreno y entiende el contexto de este conflicto, con quien yo mismo viví una alerta de dron y que ha estado muchas veces bajo el fuego, es la periodista de guerra francesa Christelle Néant. Vive en Donetsk desde el año 2016 y fue allí donde pude conversar con ella. C'est là-bas que j'ai pu m'entretenir avec elle. Gegen den Strom. Zur Person. Christelle, eres reportera de guerra aquí en Donetsk desde 2014. ¿Por qué? À Donetsk de 214. Pourquoi? Alors, je suis arrivée dans le Donbass en 2016. Donc 2 ans. Llegué al Donbass en 2016, así que 2 años después del inicio de la guerra. Tomé esa decisión porque, para empezar, veía cómo los medios franceses cubrían el conflicto de una forma totalmente sesgada, completamente parcial, incluso a veces totalmente al revés, poniendo la culpa en quienes en realidad eran las víctimas, entre otras cosas, de los bombardeos del ejército ucraniano. Y no lo soportaba. Ya tenía contactos aquí con gente que ya trabajaba como reportera, entre ellos un periodista francés, Laurent Braillard. Entre autres, un reporter français, Laurent Braillard, mais il ne pouvait rester, il avait commencé en 2015. Pero él había empezado en 2015 y solo podía quedarse un año. Después tenía que volver a Moscú. Así que yo sabía que en cuanto se marchara, ya no habría periodistas franceses viviendo de forma permanente en el Donbass para contar lo que estaba pasando. Hay que recordar que en aquella época había bombardeos diarios, a pesar de los acuerdos de Minsk, y era importante estar allí todo el tiempo para poder relatar el día a día de la gente. Al mismo tiempo, yo había empezado a trabajar con la agencia que se había creado aquí, la Agencia Internacional DONI. Les ayudaba haciendo traducciones bilingües al francés y mucha gente en las redes sociales me decía, pero lo que difundes es propaganda rusa. Mais ce que tu propages, c'est de la propagande russe. Tu ne sais pas ce qui se passe réellement là-bas. No sabes realmente lo que está pasando allí. Y al cabo de un tiempo, tuve un amigo que vino a luchar en el Donbass, un francés, como voluntario. Y entonces me dije, ¿por qué no ir yo también? No para combatir, sino para contar la verdad de lo que ocurre. Lo estuve pensando durante un mes. Y después de ese mes, tomé mi decisión. Hablé con el director de la agencia y le dije, mire, me gustaría trabajar con ustedes. Y él me respondió, bienvenida al equipo. Después, era finales de 2015, en noviembre tomé la decisión. Me llevó un tiempo preparar los papeles, reunir algo de dinero, porque sabía que la agencia no tenía presupuesto. Y me fui. Así que llegué aquí a finales de marzo de 2016. Je suis partie, donc je suis arrivée ici fin mars 2016. ¿Y lo ha visto durante todo eso? Beaucoup. J'ai vu vraiment beaucoup de crimes de Muchos. guerre de l'armée ukrainienne. He visto realmente muchos crímenes de guerra cometidos por el ejército ucraniano, Et des tirs délibérés. muchos bombardeos sobre zonas puramente civiles y disparos deliberados, porque con la precisión que tiene hoy la artillería, no se puede bombardear zonas civiles que están a 2 o 3 kilómetros del frente o incluso más lejos y decir que ha sido un error, por ejemplo. He visto muchísimos bombardeos contra civiles, muchas víctimas civiles de esos ataques del ejército ucraniano. También pude ver la parcialidad de organizaciones internacionales como la OSCE. Lo comprobé yo mismo. Nunca olvidaré diciembre de 2016, cuando el ejército ucraniano bombardeó el distrito de Kuybishevsky con artillería pesada. L'armée ukrainienne a bombardé le district de Kuybishevsky avec de l'artillerie lourde. On se rend sur place avec des collègues, on voit l'OSCE en train de Fuimos allí con algunos compañeros. Vimos a la OSCE trabajando. Incluso estaban haciendo fotos. Había una abuelita. Tenía un cráter enorme en su jardín de más de 2,5 metros de ancho y más de 1 metro de profundidad. Y al día siguiente vimos que era artillería pesada, como mínimo de 122 milímetros, quizá de 152.
Pero en su informe al día siguiente la OCE escribió que era un mortero de 82 milímetros. ¿Un mortero de 82 milímetros te deja un agujero así? Es imposible. Y eso me dio asco. En ese momento pensé, mi trabajo es importante. Contar lo que realmente pasa, grabar las consecuencias de esos bombardeos, explicar lo que ocurre de verdad, qué calibres se usan y hablar con la gente. Y es cierto que, por ejemplo, yo siempre he preguntado a los civiles, ¿quién bombardea vuestra casa? Porque en los medios occidentales decían que eran los rebeldes o incluso el ejército ruso. Sí, así lo decían. Me acuerdo perfectamente, en junio de 2022, mi coche fue literalmente destruido durante un bombardeo aquí en Donetsk, en el distrito de Petrovsky. El ejército ucraniano bombardeó esa zona civil. Estábamos cerca de una mina, la mina Chelyuskintsev, que quedó totalmente destruida por el bombardeo y el incendio. Habían omitido los permisos para tapar en ese momento, pues pudieron salir a la superficie por sus propios medios. Pero bombardearon toda la zona durante 5 horas, esa mina. Luego, la pequeña tienda donde nos habíamos refugiado. Después entendimos que tenían un dron que vio que nos habíamos escondido allí. Y bombardearon esa tienda con cohetes de racimo, con todo lo que tenían. Mi coche quedó hecho un colador. Por desgracia, varios civiles murieron y otros resultaron heridos durante ese bombardeo. Y allí no había nada militar. Era una mina de carbón y una tiendecita. ¿Cuál era el objetivo? Era incomprensible. En el centro de Donetsk, también en 2022, bombardearon el centro de Donetsk con artillería de calibre 155 milímetros. Mataron a varias niñas pequeñas. Una de ellas murió en la calle Chelyuskintsev. Estaba jugando allí, en la calle. La partieron literalmente en 2 con metralla. Otra fue asesinada no muy lejos de aquí, un poco más allá, en la calle Artioma. Iba a ser bailarina. Tenía que irse a San Petersburgo para estudiar en la escuela profesional de ballet, pero no le dio tiempo. Voló a la escuela de su abuela y la alcanzó un proyectil que dice 55 milímetros, muy probablemente francés. Y yo, cuando veo eso, y veo que Occidente apoya, financia y arma a Ucrania, que le da los medios para continuar con esa masacre, me pongo enfermo. De verdad, me enferma ver eso. No debería ser así. Occidente, el supuesto defensor de la democracia, de los derechos humanos y todo eso, ¿dónde están? ¿Dónde se han metido? Los países occidentales apoyan a un país que comete crímenes de guerra desde hace 10 años y encima le proporcionan las armas para hacerlo. Y eso lo he visto con mis propios ojos. Bombardearon el día de Año Nuevo aquí, en el centro de Donetsk, con lanzacohetes múltiples Vampire, que son lanzacohetes múltiples checos, con cohetes eslovacos suministrados por Eslovaquia. Bombardearon el centro de Donetsk en la noche de Año Nuevo. Por suerte, por motivos de seguridad, las autoridades habían prohibido las concentraciones masivas. Bombardearon la Plaza Lenin, donde normalmente se coloca el enorme árbol de Navidad, alrededor del cual la gente suele reunirse. Menos mal que las autoridades tomaron esa decisión de prohibir los encuentros. Si no, habría sido una masacre. He visto tantos crímenes de guerra, he grabado. Probablemente por eso aparezco en la web Mirotvorets, esa especie de Gestapo 2.0 ucraniana, porque llevo ya 8 años denunciando esos crímenes de guerra y los documento, los grabo y los publico para que el público occidental entienda lo que está ocurriendo. Porque los medios no se lo dicen, o dicen que fue el ejército ruso quien bombardeó. Eso ya lo he visto. En el canal francés France 2, cuando el ejército ucraniano bombardeó el mercado central de Donetsk a finales de 2022, murió un joven y pasaba un autobús por allí. El proyectil cayó justo al lado del autobús y un chico de 14 años murió dentro. El reportero de France 2 hizo su trabajo con normalidad. En su intervención dijo claramente que había sido el ejército ucraniano. Pero cuando en París montaron el reportaje, después dijeron que había sido el ejército ruso quien había bombardeado el mercado central de Donetsk.
Y el periodista tuvo muchísimo valor. En Twitter les dijo, no, vais a corregir eso. Hay un error. No fue el ejército ruso quien bombardeó el mercado, fue el ejército ucraniano. Por favor, corregid tanto el tweet como el vídeo. Y pensé, amigo, vas a perder tu trabajo. De momento lo ha conservado, pero me impresionó su valentía, porque fue de los pocos que se atrevieron a decir las cosas como son, porque eso es manipulación pura. Cuando se ve que fue el ejército ucraniano, luego dicen que fue el ejército ruso que te bombardeó. ¿Pero qué es eso? Eso ya no es periodismo, es propaganda. ¿Estuvo usted en Bakhmut, en Kramatorsk? No, no pude ir porque era muy peligroso y sobre todo porque, entre otras cosas, una periodista rusa resultó gravemente herida poco después de la liberación. Así que es cierto que después de eso se volvieron muy protectores, especialmente con las mujeres periodistas. Tienen mucho miedo por mí. Por ahora no me dejan ir allí, pero he podido entrevistar a personas que fueron evacuadas, civiles que salieron de Artyomovsk y me contaron los crímenes de guerra del ejército ucraniano. Me explicaron cómo existe una organización, Los Ángeles Blancos, que perseguía a los niños para evacuarlos por la fuerza, con o sin sus padres, es decir, que estaban dispuestos a secuestrarlos. Se ha descubierto que en realidad hay todo un tráfico de niños en Ucrania. Son secuestrados por esas organizaciones y luego enviados a países occidentales. No se sabe exactamente a dónde. Los declaran huérfanos, aunque en realidad tienen padres. De hecho, lo que Occidente y Ucrania reprochan a Rusia ante la Corte Penal Internacional, eso de supuestamente deportar niños, en realidad es lo que hace Ucrania. Es lo que hace Ucrania. Trafica con niños para redes de pedocriminales, para el tráfico de órganos. Y algunos de esos niños hemos conseguido localizarlos. Entre ellos, una chica joven que fue llevada desde su escuela en Chasti cuando todo empezó en 2022. Les prohibieron a los niños llamar a sus padres. Los llevaron hasta Leópolis, al otro lado del país. Pero, por suerte, ella consiguió encontrar un teléfono y llamar a su madre. Y ella avisó, estamos cerca de Lutsk. Ven a buscarme, por favor mamá, ven a buscarme. Entonces la madre fue hasta allí y montó un escándalo. Al principio no querían devolverle a su hija, pero hizo tanto escándalo que al final se la devolvieron. Y lo más increíble es que, justo en el momento en que le entregan a la niña, la directora del colegio, que se había llevado a unos 10 niños sin avisar a los padres, le dice, espere, tengo que devolverle los documentos originales de su hija. Era el certificado de nacimiento. Y la madre le responde, ¿cómo puede estar con usted si lo tengo yo? Entonces la directora le da un certificado de nacimiento en el que ponía que la niña era huérfana. Habían hecho un certificado falso para hacer creer que la pequeña era huérfana. Y el plan era enviar a todos esos niños después a Polonia. Después no se sabe a dónde. Y hay muchas historias así. También nos contaron en Artyomovsk las personas que habían sido evacuadas, nos contaron que si los ucranianos veían, porque habían instalado una pequeña estufa en el sótano donde se habían refugiado, ya que su piso había sido destruido por los bombardeos, si veían salir humo, bombardeaban el sótano. La gente se veía obligada a quedarse en el frío, sin poder cocinar ni calentarse. Y al final, cuando se retiraron, cuando el ejército ucraniano se retiró, minaron todo el edificio y lo hicieron volar, sabiendo que había unas 15 personas en el sótano. Murieron 7, entre ellos un niño. Est-ce que vous pouvez, vous pouvez expliquer pourquoi ¿Podría explicar por qué Putin atacó Ucrania en febrero de 2022? l'Ukraine a février 2022. En realidad, todo empezó el 16 de febrero. Hasta entonces, es cierto que había muy pocos bombardeos. No se puede decir que se respetaran los acuerdos de Minsk, pero digamos que todavía existía más o menos un alto el fuego. Había algunos bombardeos esporádicos, pero nada masivo.
El 16 de febrero de 2022 nos despertamos con el sonido de los cañones aquí. Aquí, en la RPL, el ejército ucraniano pasó de lanzar unos pocos proyectiles al día a 500 por día y por república. Es decir, 500 en la RPD y 500 en la RPL. Y luego llegaron a 1000 por día y por república. Así que nos encontramos con un aumento de los bombardeos y luego con ataques sobre el centro de Donetsk, sobre Lugansk, ciudades que no habían visto bombardeos masivos así desde hacía años. Entonces, de inmediato, las autoridades de las dos repúblicas lanzaron una movilización masiva porque había más o menos 26,000 soldados en la RPD, creo que 14,000 en la otra, en total unos 40,000 soldados entre las dos repúblicas. Pero entendimos que frente a nosotros ya había cientos de miles de soldados ucranianos. Llevamos meses advirtiendo, de hecho, que el ejército ucraniano estaba concentrando hombres y material militar cerca de la línea del frente. Habíamos dado la voz de alarma, intentado hacer entender a la prensa internacional que Ucrania se estaba preparando para atacarnos. Y el 16 de febrero fue cuando empezó todo. Entonces, bombardearon durante varios días. El 18 de febrero, la RPD y la RPL anuncian la evacuación de mujeres, niños y personas mayores para ponerlos a salvo en otras regiones. Se inicia la movilización. Y es en ese contexto, de hecho, cuando el 21 de febrero Vladimir Putin, es decir, Rusia, reconoce primero la existencia de las dos repúblicas, la República Popular de Donetsk y la de Lugansk, y firma un acuerdo de cooperación militar. El objetivo era hacerle entender a Ucrania: bueno, estáis a punto de cruzar una línea roja. No, de ninguna manera podéis atacar a las dos repúblicas ni tirar los acuerdos de Minsk a la basura. Si hacéis eso, entonces intervendremos. Ese era el sentido de ese acuerdo de cooperación militar. Era para dejar claro a Kiev: no, basta. Estáis a punto de cruzar una línea roja. Y si lo hacéis, intervendremos. Y no sé, quizá pensaron que era un farol, así que siguieron adelante. Empezaron a intentar atacar a la República Popular de Lugansk. And Rusia no Y luego el 24 de febrero, por la mañana, Vladimir Putin hizo su anuncio porque no podía quedarse de brazos cruzados. Sabía que no teníamos suficientes soldados para resistir a un ejército. Creo que el ejército ucraniano reunido a más de 500,000 de hombres, incluso movilizando a todos los hombres de las dos repúblicas, no teníamos suficientes. Así que necesitábamos la ayuda del ejército ruso. El ejército ruso intervino para evitar una masacre, para evitar un genocidio, simplemente. Porque sabían muy bien, quiero decir, lo que Kiev iba a hacer. Hay varios políticos ucranianos que nunca lo ocultaron, que decían: vamos a recuperarlo por la sangre, luego meteremos a la gente en campos de filtración. On va mettre après les gens dans des camps de filtration, donc comprenez des camps de concentration, et que en gros tous ceux qui sont pas assez Eso es. En resumen, todos los que no sean lo bastante pro-ucranianos, pro-Kiev o pro-Stepan Bandera, pues los eliminarán o los deportarán. Pero había una verdadera intención de deshacerse de la población prorrusa del Donbass, y esa población representa una aplastante mayoría. Hemos visto el mismo discurso respecto a Crimea, con propuestas de limpieza étnica. Vladimir Putin se encontró ante una elección: o se quedaba de brazos cruzados y dejaba que el Donbass fuera literalmente masacrado a sus puertas, algo que los rusos nunca le habrían perdonado, o intervenía con el riesgo de que Rusia acabara señalada, sancionada y todo lo demás. Pero Rusia se había preparado desde 2014 para un escenario así. Y eso fue lo que le permitió resistir. Y por eso Rusia intervino para salvar a la gente de aquí. Porque Ucrania estaba bombardeando, tuvimos muchas víctimas civiles a principios de 2022. Bombardeaban el centro de la ciudad. Si ibas al supermercado aquí detrás de mí, esto fue bombardeado. Fue bombardeado. Y ese era el hotel donde vivía la OSCE. Y bombardearon toda esta zona, bombardearon todo el parque Pushkin, donde hay mucha gente con niños. Y fue una auténtica carnicería.
Desde 2022, creo que han muerto unos 150 niños solo en la República Popular de Donetsk bajo los bombardeos del ejército ucraniano. Es una masacre. C'est un massacre. El historiador francés Emmanuel Todd escribió: Division histoire soir sur el thon. C'est vrai? Oui, c'est ça, c'est la défaite est morale. Sí, eso es. Morale, Es una derrota moral, una derrota social, en fin. Estoy realmente indignada al ver lo que hace Occidente, apoyando a un régimen cuyos héroes fueron colaboradores de los nazis. Hay que decirlo claramente. Stepan Bandera, el héroe de Ucrania, cuyo lema ha sido retomado como lema del ejército ucraniano actual, porque eso de gloria a Ucrania, gloria a los héroes, ¿qué es? Era el lema de la OUN, la Organización de Nacionalistas Ucranianos, que participó en el Holocausto, que sacró a cientos de miles de polos en Volhynia y en Galicia, que mató a rusos, que cometió crímenes de guerra tan atroces que hasta las SS les daban ganas de vomitar. Que même les SS, ils avaient envie de vomir. Je veux dire, et le gars qui était à la tête de cette organisation, qui faisait des éloges Y el tipo que estaba al frente de esa organización, el que elogiaba a Hitler, ese hombre hoy es un héroe en la Ucrania actual. ¿Y en Occidente? No, perdón, voy a contarle algo. De verdad, hoy estamos viendo una especie de rehabilitación. A mí me dejó impactada ver, por ejemplo, a la señora Baerbock decir más o menos que Ucrania había rehabilitado el símbolo de la esvástica. Pero ¿cómo puede ser? Quiero decir, ¿en qué momento se le fue completamente la cabeza? No, Ucrania no ha rehabilitado la esvástica, no. Non, l'Ukraine n'a pas réhabilité la svastika, non. Bien au contraire. Il l'utilise vraiment dans cette Al contrario, lo usan precisamente con esa carga simbólica, donde hay un desarrollo y un apoyo a la ideología neonazi en Ucrania, y eso es inaceptable. Y Occidente se equivoca al financiar y armar a un régimen que se basa en una ideología neonazi. Da igual que su presidente sea judío o no, eso no tiene ninguna importancia. Porque en realidad ahora el objetivo ya no son tanto los judíos, el objetivo son los rusos, los rusoparlantes, los prorrusos. Y je peux avoir reine. Les pro-russes. Et c'est ça qui se passe. Et pour moi, ce qui se passe actuellement, c'est une décadence. Y para mí lo que está ocurriendo ahora mismo es una decadencia total de Occidente. Y en cierto modo llego a desear que ese Occidente se derrumbe, para que no pueda seguir con esa obra de muerte. Porque de eso se trata, que Occidente deje de sembrar el caos por todo el mundo, como lleva haciendo desde hace décadas, y de propagar la muerte y la destrucción por todas partes. Han provocado la desestabilización en Siria, en Libia. Esto que se ha tenido, entre otras cosas, con el desarrollo de inmigración ilegal hacia Europa, una vez que Libia se convirtió en un auténtico campo de ruinas. La Libye a été transformée en véritable champ de ruines. Maintenant, ils font ça avec l'Ukraine, et moi, ça me révolte. Ahora lo están haciendo con Ucrania, y a mí eso me indigna. Ya hay, según cifras confirmadas, basadas solo en recopilaciones de necrológicas, 500,000 de soldados ucranianos muertos. 500,000. Quiero decir, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Antes de decir, ¿ahora hay que firmar acuerdos de paz? Había acuerdos de paz en Estambul, llegó Boris Johnson, lo anuló todo y el resultado es 500,000 de soldados ucranianos muertos. Es decir, 500,000 de hijos, de padres, de maridos que nunca volverán. Y por ahora no parece que vayamos hacia negociaciones serias, lo que significa que esta cifra seguirá aumentando. Ce qui veut dire que ce chiffre va continuer à grossir. Et moi, ça me dégoûte. Y a mí eso me da asco, porque al contrario de lo que mucha gente dice, no tengo nada en contra de Ucrania ni de los ucranianos. Mi problema es con el gobierno actual, con lo que hace, con sus acciones y sus decisiones, y me enferma ver a mujeres enterrando a sus maridos mientras hay reclutadores militares en el entierro para llevarse a los hombres que dentro de unos meses acabarán también en la tumba de al lado, en el mismo cementerio. Porque eso es lo que está pasando ahora mismo en Ucrania. Y para mí el hecho de que Occidente se haya puesto del lado de Kiev y esté dispuesto a encubrir los crímenes de guerra, la ideología neonazi y todo eso. Les crimes de guerre, l'idéologie néo-nazie, etc. ¿Quieres decir la guerra contra Ucrania y el suicidio de Europa? C'est un suicide et de l'Ukraine et de l'Europe complet. Es un suicidio, tanto para Ucrania como para toda Europa. Occidente, en general, está jugando con fuego nuclear.
porque no hay que olvidar que Rusia es el país con el mayor número de ojivas nucleares activas y listas para ser usadas. Además, dispone de misiles hipersónicos que las defensas aéreas occidentales son incapaces de detener. Y por si fuera poco, con las sanciones que se han impuesto, Europa se está suicidando económicamente. Mais l'Europe est en train de se suicider économiquement. On le voit en Allemagne. Quand j'ai vu que Lo estamos viendo en Alemania. Cuando me enteré de que Volkswagen estaba pensando en cerrar fábricas allí, pensé, no puede ser. ¿Cómo puede el fabricante alemán histórico abandonar su propio país? Eso significa que la situación es grave. Y en Francia pasa lo mismo. Estamos viendo cifras récord de quiebras de empresas y de fábricas. Todavía tengo familia allí y me lo han contado. Tengo familiares que son, entre otros, empresarios que tienen pequeñas empresas. Et ils ont eu des périodes où ils avaient 0 contrat. Qu'est-ce que vous... ¿Qué le gustaría decir sobre la situación mental de nuestra élite en Occidente? Élite à l'Occident. L'élite occidentale. Quand je les regarde, La élite occidental, cuando los miro, parecen unos psicópatas. Son personas que primero no tienen ninguna empatía. Da la impresión de que no tienen humanidad. Hablan y dicen, sí, hay que apoyar a Ucrania, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero les da igual. Les da igual que ese apoyo, ese dinero, acabe provocando la muerte de civiles inocentes en los dos bandos. Porque, por desgracia, aunque se los rusos as lo más posible, militares. Leurs tirs sur les plus ciblés possibles, sur des cibles militaires. Malheureusement, comme les forces ukrainiennes utilisent les civils... Por desgracia, como las fuerzas ucranianas utilizan a los civiles como escudos humanos, y eso lo he comprobado yo mismo en Mariupol, hay gente que lo ha contado. He recibido decenas de testimonios de personas que afirmaron que el ejército ucraniano los había usado como escudos humanos. Así que hay víctimas civiles ucranianas, hay víctimas del lado ruso, entre los civiles, entre los soldados. Como ya dije, 500,000 de soldados ucranianos muertos. Además, todos los que han amputados, lo que es de un brazo, los dedos, o incluso dedos. Qui ont perdu un bras, une jambe, voire les deux. Et Probablement le mot de Shakespeare est vrai. This the time. Exactamente, eso es. Bad man lead the blind. c'est exactement ça. J'ai vraiment l'impression qu'on a des fous. De verdad tengo la sensación de que estamos gobernados por locos, que hay locos al frente de los gobiernos occidentales, gente que no se da cuenta de lo que está haciendo. Quiero decir, no se juega con una potencia nuclear como Rusia. No es un país con 3 o 4 cabezas nucleares. Es un país que tiene decenas de miles. Un solo paso en falso por parte de la OTAN y nos encontramos en un escenario de aniquilación nuclear mutua. Quiero que la gente entienda bien lo que eso significa. Significa que vamos a destruir literalmente el planeta y cualquier forma de sociedad humana normal. ¿Y por qué? Para que unos pocos se llenen los bolsillos, porque en el fondo de eso se trata. De hecho, lo dijo muy bien, creo que fue Lindsey Graham, el político estadounidense, que dijo algo así como, sí, apoyamos a Ucrania, pero es una inversión rentable, porque en Ucrania, en el subsuelo, hay decenas de miles de billones de dólares en recursos minerales que nos interesan. Quiero decir, lo dicen abiertamente. Así que estamos arriesgando la aniquilación de la humanidad por unas decenas de miles de billones de dólares. O sea, Por unos cuantos trozos de papel con números impresos encima. ¿De verdad vamos a arriesgar la destrucción de la humanidad por eso? ¿en serio? Llega un momento en que uno se da cuenta de que los políticos occidentales están completamente desconectados, viven fuera de la realidad, son unos psicópatas, es decir, no se dan cuenta absolutamente de nada, solo tienen una emoción. Y para ellos todo esto les da igual. 500,000 de soldados ucranianos muertos, decenas de miles de civiles asesinados, de un lado o del otro, destrucciones indescriptibles, horrores. Civiles que han vivido crímenes de guerra y que quedan traumatizados de por vida. ¿Y todo eso? ¿Para qué? Para que unos pocos ganen dinero. ¿Qué espera usted del futuro? J'espère vraiment
De verdad espero que lleguemos pronto a un momento en el que Ucrania se siente a la mesa de negociaciones. Los países occidentales tienen una enorme responsabilidad en este sentido. Les bastaría con dejar de financiar y de armar a Ucrania y entonces Kiev se sentaría a negociar. De verdad confío en que eso ocurra pronto, porque cuanto más se alarga este conflicto, más víctimas hay en ambos lados. Y eso es inaceptable. Este conflicto nunca debería haber estallado. Los ucranianos y los rusos son un solo y mismo pueblo, separado por las vicisitudes de la historia, pero siguen siendo un solo pueblo. Están unidos entre ellos por matrimonios, por familias comunes y todo eso, y es un conflicto fratricida. Nunca debería haber ocurrido. Así que, de verdad, espero que logremos una solución por la vía diplomática, porque si no, esto va a acabar en un auténtico baño de sangre para Ucrania. Va a terminar en una catástrofe demográfica para el país. De hecho, ya está ocurriendo. Ahora mismo tienen 3 muertes por cada nacimiento. Si siguen así, sencillamente, La nación ucraniana dejará de existir. En unas décadas simples no quedará en Ucrania. C'était Christelle Néant, Era Christelle Néant, la periodista de guerra francesa afincada en Donetsk, que sabe bien lo que significa la guerra. En Hegendenstrom presentamos posturas y perspectivas que los medios de propaganda prefieren callar. Quédense con nosotros. Restez avec nous.